mi tema de investigación era literatura digital, pero hoy vengo con una propuesta que se llama Imaginantes, construcción de historias a partir de imágenes. Entonces, como ustedes saben, por lo corto del tiempo, pues no nos podemos presentar todos, pero es un placer tenerlos a todos, tener representantes de todo el país aquí, y entonces vamos a arrancar con la presentación. Porque una imagen vale más que 1000 palabras. Profes, polisemia. Entonces estaríamos hablando de las posibilidades significativas de las imágenes. La profe dijo que porque creaban imaginarios, ¿cierto? Y la profe nos iba a decir algo. Cuando expresaba que nos llevaba a crear imaginarios, alguien me comentaba ahorita, usted toma muchas fotos, ¿sí? Y en realidad me encanta tomar fotos porque esas fotos me llevan, en un momento determinado, me lleva a evocar esos momentos, y de pronto esos momentos que simultáneamente pueda que los experimente, pero al recordar con la imagen puedo llegar a experimentar otro tipo de sensaciones también. Entonces, la imagen es fabulosa. En el taller anterior hablábamos del audio y también tiene un valioso significado. ¿Qué es lo más importante? Es que en el momento que se activan nuestros sentidos, hay un aprendizaje más fuerte. Entonces yo creo que la magia está ahí, en que cada uno de los sentidos nos lleva a crear mejores cosas y mejores aprendizajes. Y eso es lo que debemos hacer con nuestros estudiantes. Ok, profe, muchas gracias. Como ustedes pudieron ver en el taller pasado, el audio ha estado de alguna manera relegado también en la escuela. Se le ha dado prioridad al lenguaje verbal, y si el audio había estado relegado, pues la imagen también lo está en gran medida. Las profes nos querían. Buenas tardes, mi nombre es Alcira Blanco, vengo de Barranca Bermeja. Yo cambiaría ese título o la pregunta, y yo diría, ¿por qué una imagen dice más que 1000 palabras? Le quitaría esa frase, es el vale. El vale porque a través de una imagen yo leo contexto. Cuando hablo del contexto, hablo de todo lo que está alrededor de él. Mientras que si yo hago una lectura, como lo han dicho las compañeras, los códigos están creados y esos códigos cierran, y de pronto yo puedo imaginar, pero lo más seguro es que me voy a quedar con lo que está ahí plasmado. Bueno, yo quiero interpelar la afirmación tajante. Es relativo, porque depende de un texto poético, también provoca muchas sensaciones, ¿sí? Un paisaje auditivo provoca muchas sensaciones, evocaciones. Lo mismo una imagen. Yo pienso que no se desconocen, ni tampoco se excluyen. Lo interesante es cómo las incluimos. Lo que decía la profe, de que cuando leemos un texto, a veces el sentido está ahí, pero eso depende del tipo de texto. Si es un texto informativo, el sentido sí está ahí, es lo que hay, ¿cierto? Algunos harán otras interpretaciones e inferencias a partir de sus conocimientos previos, pero la literatura siempre va a evocar diversos sentidos, porque es un lector distinto el que se está enfrentando a él. Igual cuando están en las imágenes evocan emociones, permite evocar muchísimas cosas que dependen de la persona que está mirando. En este caso tenemos aquí una imagen de un fenómeno natural que nos dice que ahí va a pasar ¿qué? Va a pasar una catástrofe. Ese es un tornado. Vemos lo plano del terreno, es un tornado. Entonces ahí podemos prever que antes de ese evento pues debió haber habido una alarma, que la gente se debió haber preparado, y luego de eso el desastre que puede quedar en una ciudad que sufre este fenómeno natural. Entonces podemos hacer una cantidad de inferencias, ¿cierto que sí? Por ejemplo, los reporteros de guerra, los reporteros gráficos de guerra, ¿qué hacen?
documentos históricos, denunciar, mostrar la situación de una sociedad en medio de la guerra. Si ellos no existieran, la mitad de la verdad de esa guerra quedaría oculta. Estaríamos al margen de esa información. Entonces, las imágenes tienen ese gran poder de convertirse también en documentos históricos. Aquí vamos a mirar, no sé si alguno de ustedes conoce alguno de los dos textos. Son libros álbum. Emigrantes de Chontown es un texto que ya vamos a ver. Acá vemos ¿qué vemos en estas imágenes? Rostros de personas, diferentes razas, culturas, edades. Las emociones que ustedes pueden ver en esos rostros, ¿qué les dicen? Tristeza. Y si el texto se llama Emigrantes y vemos esta cantidad de personas, ¿qué podemos deducir? Desplazarse, irse por motivos económicos, de violencia o personales. Porque cuando uno se va a viajar, uno no tiene esta cara, de vacaciones uno no tiene esta cara. Vamos a ver las que siguen, aquí más personas de diferentes razas y vamos a la primera imagen del texto. Entonces tenemos aquí una secuencia, una paloma de origami, un reloj, un sombrero, algo colgado, una olla, una cuchara, una familia. ¿Qué quiere decir? Que en ese lugar debe haber un niño que dibuja, una tetera, una taza de café. ¿Y qué hay al lado de la taza de café? No, al lado de la taza de café. Postales o un boleto. Alguien se va a ir. Y una maleta que está siendo empacada. Tenemos una familia. ¿Será que todos se van de paseo? Vamos a ver. Entonces miren que es una familia o una qué. Una foto. Esa foto la toma alguien. Porque cuando uno se va, se lleva los recuerdos. Y las fotografías son los recuerdos. En el otro taller alguien me decía que también las fotos son documentos históricos personales, porque no solamente revelan lo que pasa en el devenir del hombre, sino que también revelan lo que pasa en la vida de cada persona, que cuando uno empieza a mirar sus fotos desde niño hasta ahora, ve una historia y ve un cambio en la sociedad, un cambio en la moda, un cambio en uno mismo. Entonces, miren que antes teníamos que estaba empacando en la maleta. ¿Las manos son de quién? ¿De un qué? ¿Quién es el que empaca la maleta? Un hombre. Las manos son más masculinas, ¿cierto? Entonces acá tenemos que miren, lo que empezamos como una secuencia, la paloma, el reloj, el dibujo, hacen parte de una gran casa, de un lugar. Acá tenemos una pareja y miren la expresión de los rostros. Hay tristeza, alguien se tiene que ir y miren estas manos que podrían simbolizar. Ajá, es un gesto de cariño. Cuando uno le agarra al otro la mano y no se la quiere soltar, ¿cierto? Listo. Entonces, ahí entonces, ¿quién se despierta? La niña. Y la niña mira y ¿qué ve? Y sabe que va a haber una partida. El hombre toma el sombrero, ella se pone el pañuelo. Ajá. Entonces la niña, ¿será que se va a ir con el señor? Lo van a despedir. Vamos a ver. ¿Qué hay en esa ciudad? Porque esa cola, esa imagen oscura, puede ser un símbolo de maldad.
pero como el escritor tiene una influencia oriental, los dragones pueden significar otra cosa, pero también puede ser una ciudad desolada, una ciudad entrada en caos, en pobreza, y hay que irse. Bueno, van, pero miren que ahí sigue la oscuridad rondando. Y acá vemos la niña, la mano otra vez agarrada, el tren y el papá, un regalo, la paloma, lágrimas, abrazos, lágrimas, una mano que hay que soltar, un tren que se va. Y hasta acá la dejamos porque esto es casi una novela, tiene 140 páginas. Y es magistralmente escrita, pues hecha, ilustrada, y no tiene una sola palabra. Y ya sabemos por dónde va la historia. Entonces, ahí la tenemos. Vamos a cerrar esta. No, les queda la invitación para que lo lean. Y vamos a ver esta, pero a grandes rasgos, esta sí la vamos a ver pasándola, es el muñeco, y es la historia de esos muñecos que dejamos abandonados. Pero la estrategia de este ilustrador y de este autor es muy, muy interesante. ¿Por qué? Está el hombre empacando, un hombre adulto, su muñeco allá a un lado, y aquí hay 3 recuadros, la maleta al frente de algo. Toma el muñeco. El muñeco, cuando lo toma en los brazos, trae a él recuerdos, y los recuerdos deben ser pintados con sepia para poder que el lector se dé cuenta que está haciendo un flashback como en el cine y empieza a recordar cuando se lo regalan, cuando empiezan a compartir en la juventud, la lluvia, las tardes de paseo, cuando él tiene su primer hijo, y acá mitad recuerdo, mitad realidad, vuelve y se tiene que marchar. Y ahí también la invitación para que lo busquen y lo lean. ¿Listo? Entonces miren lo que se puede hacer con imágenes con el libro álbum. Son libros álbumes. Ahí ya no, pongámosle. Entonces acá tenemos una cita de Dominique Mangui que dice: lo que antes se consideraba extralingüístico o un residuo en el análisis, como las imágenes, fotos, fórmulas, desde la perspectiva multimodal pueden poseer el mismo estatus que el recurso lingüístico o en ocasiones más. Y eso es lo que acabamos de ver, la imagen se defiende sola, no necesitamos palabras para leer eso. Entonces, también Cres nos dice que cuando comparamos un libro de texto de 1935 con uno contemporáneo, advertimos que tiende a haber menos escritura y la que hay difiere tanto sintáctica como textualmente de la de 70 años atrás. Aunque los libros de texto de aquel entonces contenían imágenes, los de ahora contienen más y estas imágenes se ven y funcionan de forma diferente a las de antes. ¿Por qué? Porque ya no decoran, vienen a significar, vienen a aportarle un sentido a ese texto. Y ya no es para decorar, para hacer el libro bonito, para que los niños se entretengan viendo las imágenes, no, es para significar. Entonces continuamos. Entonces vemos cómo este movimiento de imágenes se está tomando la forma de comunicar. Entonces tenemos, por ejemplo, los libros álbumes, lo que acabamos de ver, el gran desarrollo y el gran crecimiento de los libros álbumes en las editoriales y los autores que hacen libros álbumes. Tenemos los cómics o historietas. Tenemos cómics o historietas que nos permiten generar crítica, que nos permiten generar modelos de pensamiento, de ideologías. Nosotros conocemos que Mafalda es uno de los personajes de caricaturas más reconocidos, que no le gusta la sopa, pero que defiende la paz mundial, que critica la mentira, que odia la mentira, que tiene una tortuga que se llama democracia para simbolizar
lo lenta que es la democracia. Entonces, ahí teníamos esta imagen que dice, qué rica comida has hecho hoy, mamita. Sopa. No se dicen malas palabras en la mesa. Sopa no es mala palabra. Tampoco se dicen mentiras en la mesa. Y todas las frases que hay de Mafalda sobre política son impresionantes. Entonces, volvemos a la presentación. Vemos también que los emoticones en la comunicación sincrónica son supremamente importantes. Yo le pongo una manito para decirle que estoy de acuerdo con lo que está diciendo, pongo una carita feliz porque estoy en sintonía con ese otro, le pongo una cara triste cuando no me gusta lo que está diciendo. Entonces, nos proporcionan significados en la comunicación. Los memes, ¿han visto ustedes memes? ¿Saben qué es un meme? Vamos a ver un meme. Los memes son imágenes que existen, pero que son modificadas para hacer crítica e ironizar. Entonces acá tenemos los memes más divertidos de Nicolás Maduro. Tenemos, Chávez, ¿eres tú? El segundo meme, Nicolás Poppin, que era el personaje que podía hablar con los animales. Chávez se me apareció en forma de pajarito, lo sentí ahí como dándonos una bendición. Esa imagen está hecha, le ponen mensajes para darle una carga ideológica. ¿Qué pasa? Un estudiante y yo le muestro un meme, él tiene que conocer la historia y la declaración de Nicolás Maduro diciendo que ha escuchado que Chávez se ha pronunciado o que el hombre araña está causando los estragos en Venezuela. O sea, hay que conocer la noticia para poder entender la imagen. ¿Qué me permite eso? Hacer relaciones intertextuales. Entonces ahí tenemos a Chávez cantando, se me apareció en forma de pajarito. Porque son las maneras en que estamos significando. Para crear ironías se utilizan imágenes que ya están disponibles y se les cambia el sentido. Ajá. Porque es relacionar imagen y política. Puede ser también. Bueno, yo no tengo aquí ninguna ideología política, simplemente para mostrar cómo un tema político se puede relacionar con las imágenes, cómo podemos en clase de ciencias sociales entender noticias. Ajá. Y estas imágenes son las que más rotan por Facebook, en realidad. Listo, salgamos. Listo, y tenemos novelas gráficas, es decir, que los autores ya están muy preocupados de presentar sus novelas. Esta novela se llama La ciudad ausente, es de Ricardo Piglia, que es un escritor del sur del continente que le gusta la novela negra, que le gusta la novela de detectives. Y miren la estructura, blanco y negro, ciudad sórdida, oscura, todo tiene un propósito significativo. Entonces, ese es otro ejemplo de cómo se está tomando la imagen, todos estos espacios. Volvemos. Entonces, ¿por qué utilizar la imagen en la escuela? Ustedes ya han dicho que puede proporcionar elementos para formar. ¿Para qué más nos podría servir las imágenes? Para generar crítica con lo que vimos de política. Despertar la creatividad, la imaginación, desarrollar ideas. Entonces vamos a ver la que sigue y dice, porque permite ejemplificar, argumentar, clasificar, describir, informar, recrear, sugerir, es decir, movilizar aprendizajes en el aula. ¿Qué pasa? Todos recordamos la tabla periódica porque es una imagen. Nosotros sabemos dónde está el hidrógeno porque esa tabla estuvo en todo el bachillerato con nosotros. Eso que nos permitía ejemplificar y clasificar. Ajá, pensamiento crítico también. Las imágenes son herramientas
una herramienta, un documento y un objeto de trabajo que facilita las actividades creativas, como decían ustedes. Son motivantes y permitirían indagar en modelos de enseñanza y en didácticas que apoyen su dinamización en la escuela. Es posible enseñar a aprender a mirar, cómo alfabetizar visualmente. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos una deuda. Yo preparando este taller indagaba en lineamientos curriculares de lengua castellana el uso de la imagen y ellos plantean que como los demás sistemas sísmicos, la imagen debería trabajarse en los procesos de construcción de sistemas de significación, es decir, desde la adquisición. Por ejemplo, se habla de la adquisición del lenguaje escrito y en eso hay un desarrollo tremendo, pero no hay un desarrollo de la adquisición del lenguaje de la imagen o de cómo comprender imágenes. En el uso, cómo usar imágenes, explicar cómo funcionan las imágenes y el control, que es el proceso metacognitivo de entender cómo las utilizo para aprender. Entonces, aquí habría un tema de investigación supremamente potente. Estamos en deuda, busque luego en estándares y hay dos referencias a imágenes en los estándares. Uno que dice, un logro que dice, comprender a partir de los títulos imágenes de los textos, es decir, un rol superficial. Y luego significar a partir de la construcción de cómics. Pero miren que un trabajo supremamente potente habría aquí si uno lo desarrolla. Buenas tardes, mi nombre es Marta Mirella, vengo de Piedecuesta, de la Escuela Normal Superior y bueno, profe, tengo que decirle y a mis compañeros que cuando usted habló de Chauntan me emociona enormemente porque pues precisamente mi presencia acá obedece a una experiencia, a una investigación etnográfica sobre una comunidad de mediadores de lectura, de niños mediadores de lectura que se ha constituido en la Escuela Normal de Piedecuesta y trabajamos con el libro álbum y pues la idea es mirar el libro álbum como una posibilidad para desarrollar la lectura activa, ¿sí? Una lectura activa pues que le reclama al lector un rol constructivo y que de ahí en adelante pues son tantas las posibilidades y cuando es el niño el que se acerca a otro niño, la experiencia se enriquece bastante. Creo que es un género sobre el cual aún no hay tantos estudios ni tantos trabajos y que pues aprovecho también la oportunidad para invitar para que pues nos acerquemos a este texto desde otra mirada, ¿sí? Viéndolo como, bueno, el auténtico libro álbum, porque también hay libros que pues la imagen es un papel acompañante, no tiene como, no posibilita ese rol constructor, pero el auténtico libro álbum da para muchas experiencias e investigaciones y con la colección Semilla, gracias a Dios, pues llegó muy buen material a las instituciones, gracias. Listo, profes, entonces también tenemos que es un potente vehículo de comunicación de información objetiva y subjetiva, los múltiples significados que puede despertar una sola imagen. En el otro grupo, por ejemplo, decían que ellos creían que el Señor se iba a ir con toda la familia y luego corroboramos que no, pero son las mismas imágenes los que van llevando a las conclusiones, entonces es una potente herramienta de inferencia, predicción, que es de esas estrategias que nuestros estudiantes deben aprender al enfrentarse a la lectura. Y entonces tenemos que algunas de las aplicaciones que se pueden hacer con las imágenes son lectura de imágenes, construcción de textos ilustrados, para el conocimiento y comprensión del medio, entonces podríamos trabajar la construcción de reportajes gráficos, noticias dibujadas, caricaturas, afiches en diversas áreas y temas, catálogos en el área de ciencias naturales, por ejemplo, hacer un compendio de la botánica de mi región, un compendio de la fauna a partir de las fotografías que los muchachos toman. Infografías es un fenómeno que está tomando muchísima fuerza en la web, son imágenes que están acompañadas de información sobre temas específicos de las áreas y pueden tener animaciones, pueden tener otras imágenes.
Entonces, ¿qué más creen ustedes que se pueden hacer con las imágenes? Además de eso que nombrábamos ahí. Construcciones colectivas. Bueno, entonces, ¿cómo diferenciar una imagen? El semiótico Peirce planteaba que los signos tenían 3 características o podían representarse a través de 3 características. Una es que los objetos se pueden representar a través de íconos por su relación de similaridad. ¿Cómo así que? Entonces ahí estarían las fotografías, los dibujos, las pinturas, que se parecen al objeto que están retratando. Por ejemplo, ya en el cubismo y en ese arte súper abstracto, ya ahí no habría una relación de similaridad, pero sí las fotografías, las imágenes, algunas ilustraciones. Los índices representan por proximidad, es decir, que las huellas en la playa me indican que por ahí pasó alguien. Si yo veo un rastro de sangre, sé que hay una herida abierta de un animal, de una persona, pero que hay una herida abierta. O si veo humo, sé que hay fuego, que en alguna parte hay fuego. Entonces, y la tercera manera de representar está dada por convención, es decir, los símbolos. Tenemos todos los iconos, pues los símbolos de las empresas, de algunas instituciones, los nombres de las instituciones, los logos, por ahí. Entonces, ¿cómo logro que una imagen transmita un mensaje de forma contundente y alcance un efecto en el lector? Entonces, ahí está el asunto a través de la sintaxis visual. Como en la sintaxis del lenguaje, yo le explico a los estudiantes que la oración tiene un sujeto, un verbo, un predicado, complemento directo, indirecto, ¿cierto? Todo lo que compone la lengua. Pues las imágenes también tienen una composición. Esa composición se llama sintaxis. Entonces, ¿qué características podría tener una imagen? El ojo humano se mueve de izquierda a derecha. Esto nos da una idea clara de cómo distribuir los elementos en el encuadre, de acuerdo al orden de importancia de los mismos. Entonces, esos elementos que yo quiero resaltar deberían empezar en la izquierda. Eso es un truco. Luego, entonces, dejar aire, que es dejar un poco de espacio en relación con el sujeto o al objeto que se está fotografiando o dibujando. Por ejemplo, entonces, si se está fotografiando una persona caminando o mirando hacia un lado, es preciso dejar alrededor de 1/3 de espacio libre en dirección hacia donde va. Siempre hay que dejar un poco de espacio arriba de la cabeza para que no se vea pegado al marco de la cámara. Entonces acá vemos un ejemplo de aire arriba y aire al lado. Luego tenemos crear sensación de profundidad. ¿Cómo lo logramos? Determinar el orden de los elementos dentro del cuadro. ¿Cuáles irían en primer plano, segundo plano, tercer plano? Entonces acá tenemos el ejemplo, la reja sería el primer plano, la niña el segundo, el árbol sería el tercero. Los puntos fuertes, entonces toda escena o encuadre debería estar dividido por tercios. La confluencia de dichos tercios establece unos puntos claves donde se hacen llamativos los objetos denominados puntos fuertes. Es recomendable entonces hacer coincidir los objetos con estos puntos y aquí los vamos a ver. Por eso algunas cámaras, cuando uno está tomando fotografías, le hace los puntos. Entonces mire, la niña está en el lado y está en uno de los puntos donde se debe concentrar la atención. Acá tenemos los ángulos, tenemos que por ejemplo el ángulo normal tiene una función que es la de informar, mostrarme información de lo que hay ahí adelante, pero si yo la pongo en picado, puedes seguir, en picado lo que yo quiero es reducirle importancia a lo que estoy fotografiando y quizás crear una sensación de que eso que estoy fotografiando es inofensivo o que tiene poco valor.
Si la tomo desde abajo, le quiero dar importancia y resaltar su valor o incluso parecer amenazadora. Algunos políticos se hacen tomar las fotos desde esa posición para parecer más poderosos y más grandes. Acá tenemos el plano general o panorámico, cuya función es descriptiva, nos está mostrando información. El plano americano acerca al personaje y muestra algunas acciones y características físicas. Ajá. En el plano medio se individualiza el personaje y permite observar la expresión del rostro. Entonces ya le estoy dando algunas posibilidades de que cree emociones, de que muestre sus emociones. En el primer plano corto tiene un carácter más psicológico, mostrar si está triste. Miren que todas las fotos de emigrantes, de las personas, están en primer plano corto y nos están mostrando su raza, su condición, nos está diciendo mucho de ellos. Y el gran primer plano muestra una parte del cuerpo para resaltar su importancia. Los ojos, una mano, lo que veíamos, las manos agarrándose para mostrar la emotividad del momento de separarse. Entonces, otros aspectos es que en un fondo claro parecen los elementos contraerse, en un fondo oscuro ensancharse, eso se utiliza sobre todo como en publicidad. Y el encuadre es esa delimitación de la porción de realidad que yo quiero mostrar. Lo que no entra en el encuadre, el otro no lo puede ver. Entonces es prácticamente el cuadrito que yo tomo para que el otro sepa información. Y entonces viene la actividad. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a reunir en grupos de 4 personas y vamos a pensar en una situación cotidiana. Por ejemplo, lo dejó el bus, se levantó con el pie izquierdo, se le quedó la billetera, estaba en un restaurante y no tenía plata para pagar, se le regó el tinto, se quedó dormido. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar con el celular esas secuencias de imágenes, 5 o 6 imágenes donde contemos una historia y luego la compartimos aquí. Solo subimos una, la montamos en PowerPoint y luego la subimos a Calameo para crear un libro digital. Solo seleccionamos una por cuestiones de tiempo, pero la idea es que todos trabajemos con la toma de las fotos a través del celular. ¿Es clara la actividad? ¿Le está pidiendo dinero para el taxi? Ok. Le está indicando dónde hay un cajero. ¿Será que sí? ¿En este cajero le están dando dinero? Listo. ¿Está como con cara de qué? Luego, otra vez como dubitativa. Ahora está angustiada. Está llegando. ¿Y qué se está diciendo ahí ella? Es una historia general. Le sucedió a todos. No sabrá cómo abrir la puerta. Lo va a intentar. ¿Será que le va a abrir o no le va a abrir? Está tocando, está mirando. Pero logró abrir. Y ahora le indican que tiene que poner la tarjeta. Y se hizo la luz. Y ahora felicidad total. Equipo de producción. Listo. Pero como nuestro objetivo era ponerlas en PowerPoint,
Entonces hubo un equipo que las puso. Entonces, ¿cómo vamos a hacerlas para subirlas al Calameo? Entonces yo estoy en internet, estoy en mi cuenta de Facebook, lo que pasa es que no me gusta tener muchas contraseñas porque luego se me olvidan. Entonces, esto no tiene nada que ver, solamente es para que me ayude a entrar al Calameo. Pongo calameo.com. ¿Qué pasa con Calameo? Calameo me sirve para compartir documentos en formato digital, pero ya deben estar listos o en Word o en PowerPoint. No me permite editar allí, solamente para publicación. Entonces yo me voy a conectar con mi Facebook para no crear un usuario más, porque no quiero tener más usuarios. Y ya tengo entonces 4 publicaciones. Entonces, aquí le digo crear publicación. Selecciono el documento, que es la presentación en PowerPoint que hicieron los profes, le doy a abrir. Acá le puedo poner el título, si es pública o privada, puedo especificar ese tipo de cosas, si su categoría es educación, pero en este caso vamos a ir a la carga para que nos rinda. 1, 2, 3, 8 de la noche. Pero mientras carga podemos ir resaltando algunos de los valores de esta actividad para que nos pueda rendir el tiempo. Entonces, profes, ¿qué piensan ustedes? ¿Tienen? Ok. ¿Cómo? Trabajo en equipo, trabajo colaborativo. ¿Qué más podemos resaltar? Bueno, primero me parece importante el trabajo en equipo que se realizó en cada uno de los grupos. Ahí se resaltan también los trabajos colaborativos. Creo que también se vio altamente el valor, digamos, de la inventiva. Cada uno hizo su historia de acuerdo al grupo que tenía. Historias cotidianas. A mí lo que más me llama la atención es que parte de un interés del estudiante. Nosotros sabemos que nuestros estudiantes son matados por la tecnología y principalmente por el celular. Ellos los llevan al colegio y le dan un uso diferente al que nosotros queramos. Entonces, si nosotros hacemos un uso más adecuado para el aula o para el aprendizaje, va a ser mejor. ¿Qué otra profe quiere? Bueno, fue una actividad realmente muy divertida. Nuestro equipo trabajó en grupo, en equipo y nos las gozamos. Entonces, si nosotros, pues que somos adultos, jugamos, corremos, nos divertimos, ponemos como de la creatividad, con mayor razón los niños. Entonces, pienso que es una actividad que despierta mucho el interés, el trabajo en equipo, y es una actividad que prácticamente aprendemos jugando, porque para ellos es un juego hacer un video, entonces bien interesante. Bueno, esto nos debe quedar claro que debemos implementar en nuestras aulas las imágenes, ¿sí? Que no solo es un texto, aquel que podemos leer a través de la palabra, sino que una imagen o una historia creada por imágenes también es un texto. Y que los estudiantes pueden poner en práctica estas actividades desarrollando su creatividad como un potencial e imaginación. Bueno, me pareció muy interesante este trabajo y sobre todo que permite que los chicos se desplacen, que salgan de, diría yo, esas jaulas, aulas de clase, jaulas, que se desplacen y conozcan. Inclusive hay espacios donde ellos ni los conocen, los espacios del colegio,
que están abandonados y pueden hacer inclusive un trabajo bien interesante para mejorar, proponer, y de acuerdo a lo que ellos observen y pues que tenga un propósito también, ¿no? Ese desplazamiento sobre un tema específico podría ser. Entonces ya pues todas esas propuestas, mirarían ellos todas esas miradas que tuvieron cada uno de esos grupos y que lleguen a unos acuerdos, ¿no? De cómo mejorar. Bueno, es un proceso interdisciplinario. Logramos transversalizar ahí no solo las TIC, sino la parte del lenguaje, la parte de la simetría, entonces podemos hablar de matemática por los planos también que manejamos. Logramos además, de alguna manera, más que ese compartir, fue como esa caracterización de los valores de cada uno de los personajes que estaban ahí, como la solidaridad frente a cada una de las actividades que íbamos desarrollando, y en últimas, pues, solo una compañera salió lesionada. Asumir roles, negociar sentidos, proponer ideas, ser creativos, desarrollar habilidades comunicativas. ¿Cómo? La innovación. Entonces tenemos muchos valores a resaltar en este trabajo y yo creo que la invitación es a eso, a que convivan los dos formatos. Miren que vimos libros de muy buenos autores y también exploramos posibilidades creativas con el celular. Los dos formatos, como decía el profesor Octavio, van a convivir, no hay que tenerles miedo, simplemente proponer. Y la profesora decía una cosa muy clave, y es que es el profesor el que propone los objetivos. Si yo les digo a los muchachos, ay, sí, vamos a trabajar de ahora en adelante con el celular, pero no hay un objetivo de formación claro, y si yo no tengo pues en cuenta las habilidades que estoy desarrollando, pues va a ser un trabajo en vano, va a ser recreación pura. Pero si yo sé que con eso estoy desarrollando las competencias significativas y con eso estoy desarrollando sistemas simbólicos, sistemas sísmicos, que eso le va a servir para interpretar, para aprender a lanzar inferencias, para programar cómo el otro va a lanzar inferencias, qué va a pensar, dónde lo voy a dirigir, entonces eso de alguna manera va a resignificar el trabajo de la escuela. El objetivo y la dirección del maestro es lo importante. La herramienta sigue siendo una herramienta, las ideas las pone el profe y los objetivos los pone el profe. Se hizo la magia. Leer publicación. Me siento. 2 horas más. Listo. Acá tenemos primera imagen. Listo. ¿Qué ha pasado? Tiene que salir corriendo. Ya, nada que hacer. El avión a lo lejos, la preocupación. Le va a tocar quedarse en Bucaramanga. ¿En dónde, profe? En Barranquilla. Pero logra que, ¿sí logró venirse en bus? O a caballo. El horizonte. ¿Llegó a dónde? ¿A dónde? Al Hotel 10. Y ahí, felicidad total. Cena inolvidable. Promete. ¿Qué van a cenar? Lo más costoso, langosta, caviar. Van a pedir el vino más costoso. ¿Qué es eso? Sigo.
Ah, ya quedó limpio. La cuenta. ¿Y qué van a hacer? No hay nada en esa billetera. Muy buena. Pero era una de las ideas que había ahí. Sí. Bueno, profes, ya resaltamos algunos de los valores de esta actividad. Fue un gusto haberlos tenido acá y nos vemos estos 2 días. Que estén muy bien, hasta luego.